¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al primer programa Tiempo de. Hoy vamos a tratar el tema el periodismo, recursos para ganar audiencia. Para eso tenemos dos invitados, al señor Wilfredo Sandoval Bayona, periodista corresponsal del diario El Comercio. Asimismo también al señor Santiago Mori, periodista y productor en radio. Antes de dar inicio a este debate, vamos con las reglas. Primero, las preguntas han sido cuidadosamente seleccionadas por nuestro equipo de producción. Además, para cada pregunta, los ponentes tendrán un tiempo de 2 minutos para responder. Cuando el ponente termine de responder, se reformulará la pregunta con la finalidad de recordarle al siguiente participante. Además, al final del programa, la conductora hará un resumen sobre los puntos tratados durante el debate. Durante la transmisión del programa, no se permitirá ninguna falta de respeto y la utilización de lenguaje soez. El tiempo establecido para cada ponente no es acumulable. Bueno, ya con las reglas claras podemos dar inicio al programa. Perfecto. Pregunta número 1 para el señor Wilfredo Sandoval. ¿Qué tan válidos son los recursos que convierte a los programas periodísticos en show para ganar audiencia? Tiene 2 minutos para responder. Sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo siempre he cuestionado algunos recursos que utilizan algunos periodistas en diferentes radios de la localidad, de la ciudad de Chiclayo. Siempre me han parecido muy cuestionables porque se llega al extremo de faltarle respeto no solo al público, sino a la autoridad. Y eso es muy frecuente en la radio, es reiterativo, parece que es un fenómeno que nunca va a acabar, me parece a mí, porque esos conductores no tienen ningún tipo de restricciones, lo hacen muy arbitrariamente, e incluso nadie los cuestiona, no hay ninguna fiscalización, no hay ninguna institución que se encargue de esto como lo hay para la televisión. Entonces, estos recursos que se utilizan en la radio, y hay muchos periodistas acá en Chiclayo que se dedican a hacer este tipo de programas, me parece que poco aporta a la colectividad, a la formación del criterio del público, por ejemplo, para saber cómo elegir o a quién elegir, a qué autoridad elegir. La población cada vez se confunde más y mira, y a pesar de que ellos hacen eso, tienen mucha audiencia. Hay locutores, hay periodistas que se han formado, que son autodidactas, que se han formado y tienen la audiencia más alta en programas periodísticos. Eso se da en diferentes horarios, ¿no? En la mañana hay muchos y en la tarde. En la noche ya no he escuchado, porque yo siempre sintonizo para estar informado, porque a veces por ahí hay algún dato que te sirve. Sí, eso es lo que podría comentarles. Bien, ahora es turno del periodista Santiago Mori. La misma pregunta también para usted. ¿Qué tan válidos son los recursos que convierten los programas periodísticos en show para generar audiencia? Gracias por la invitación al programa de debate. Yo creo que los recursos sí son necesarios en los programas de radio, y no solamente en la radio, sino también en la televisión, y hay que saberlos usar. Estos recursos nos van a permitir generar mayor audiencia, como lo dijo el señor Wilfredo Sandoval. Los programas que precisamente hacen show de la radio permiten generar audiencia, y la audiencia nos lleva a otro objetivo, es tener rating, y el rating nos lleva a generar mayores ingresos. Un programa que no, utiliza bien esos recursos no va a tener esa sintonía. Y si no tiene sintonía, ¿cómo vas a permanecer en el aire? Porque precisamente los programas, y bien lo ha resaltado Wilfredo, que hacen este tipo de show dentro del espacio que tiene, son los que tienen más sintonía. Entonces, de ahí viene que luego los auspiciadores van a preferir a quien tiene mayor público, escuchando el programa. Entonces, sí son válidos los recursos, el tema es saber usar esos recursos, pero además, saber mantener al público atento al espacio que tenemos. Bien, ahora nos vamos con la siguiente pregunta, el número 2, que ha sido ejecutada por el público. ¿Cuál es el fin más allá de la audiencia al convertir el contenido periodístico en show? Tiene 2 minutos para responder, señor Santiago Mori. ¿La pregunta era, perdón? ¿Cuál es el fin más allá de la audiencia al convertir el contenido periodístico en show? Okay. Lo había dicho hace un instante, el fin es económico. Los medios de comunicación se valen precisamente de los auspiciadores.
Entonces, cuando uno hace un programa show o hace un programa espectáculo, ya sea noticioso, o sea otro tipo de programa de entretenimiento, lo que busca es audiencia, ¿no es cierto? Es generar mayor rating. El propósito, el fin es tener mayores auspiciadores, porque cuando se hacen los estudios de sintonía, las empresas se valen de este estudio para determinar cuáles son los programas más escuchados. Y precisamente los programas más escuchados son aquellos donde se hace, digamos, entretenida el contenido, donde las noticias también, digamos, se muestra de manera muy entretenida, y el final es generar mayores ingresos para el programa y para la propia empresa, porque las empresas aquí no son como las ONG, que viene alguien y te da dinero para que te pueda solventar o financiar. Acá tienes que conseguir financiamiento a través de los auspiciadores, y es precisamente ese es el fin. Usted tiene un minuto para replicar la respuesta del participante. Yo quisiera agregar ahí que hay otro fin, hay otro fin en algunos programas, o dependiendo del momento, dependiendo de la coyuntura. Por ejemplo, en estas últimas elecciones, el fin ha sido ganar electores, convencer a la gente de que un candidato es bueno, un candidato no nos conviene, y ese ha sido el fin principal en esta campaña, por ejemplo, electoral. Aparte del económico, que siempre está, el económico siempre es lo que mueve al productor o al periodista que tiene este programa de radio, ¿no? Pero en este caso ha sido, el fin ha sido convencer al público de que un candidato nos conviene y otro candidato no nos conviene. Y para eso se han utilizado recursos vedados, se ha ido al insulto, se ha ido a acusaciones que yo no me atrevería a hacerlas si yo no tengo una prueba, pero se han lanzado, en la radio se han lanzado, en los medios en general, ¿no? Se han lanzado acusaciones que son narcotráfico, que son terroristas, etcétera, ¿no? Sí. Correcto, muchas gracias. Sí, es momento de irnos a una pausa comercial, pero regresamos con más aquí en Tiempo de. Para lograr tus sueños debes superar todo obstáculo. Adquirir el conocimiento necesario para sobreponerte a todo cambio. No pierdas la ilusión de crear un mañana mejor, ni la confianza para asumir nuevos retos. Tus sueños son más fuertes que todas tus dudas. Créeme, lo mejor está por pasar, porque si amas tus sueños, aprende a vivir por ellos. Universidad de San Martín de Porres. Ama lo que haces. Aprende cómo. Examen de admisión Lima y Chiclayo 10 de julio. Descubre tu vocación en carrerasconfuturo.com. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, brother, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. What if I'm far from home? Oh, brother, I will hear you call. If the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Bien, regresamos con más aquí en Tiempo de. Es momento de la pregunta número 3. ¿Cómo hacer periodismo que llame la atención del público pero que a la vez sea responsable? Señor Wilfredo, tiene 2 minutos para responder. Ese es un tema que todas las promociones, las nuevas generaciones de periodistas y los que ya estamos en el periodismo deberíamos buscar siempre. Yo creo que hay muchas formas de hacer programas entretenidos, de utilidad. Se me ocurre en este momento un programa que toque el tema de salud, por ejemplo, ¿no? Hacer un programa de salud pensando en los problemas que hay ahorita, ¿no? Pensando en que hay enfermedades como el cáncer, como enfermedades como el Zika, esto que pone en peligro a la madre gestante o al gestante. Yo creo que ese tipo de programas pueden ser entretenidos y de mucha audiencia, porque afecta directamente a la persona, ¿no? a los ciudadanos en este momento.
Correcto, usted también tiene un minuto para poder replicar la opinión del participante. Yo creo que los programas tienen que mostrar, digamos, contenidos, por más que el tema sea aburrido, entre comillas, pero siempre hay recursos. Por ejemplo, los recursos te lo da la producción, digamos, radial, en la que te permite mostrar a través de sondeos, a través de reportajes o a través, por ejemplo, de encuestas o a través de programas dramatizados, situaciones, por ejemplo, en el caso del Zika o en el caso de otras enfermedades como el SIDA o las enfermedades que siempre se están presentando en nuestro país. Entonces, si hacemos entretenido, si hacemos agradable, yo creo que el público no se va a aburrir. Porque cuando hablamos de un tema y le mencionamos, invitamos a alguien para que hable 20 minutos, 30 minutos, como que la cosa cansa. Entonces, si le mostramos de una manera distinta, con otros formatos, a los radioescuchas, entonces el radioescucha se va a sentir contento. O sea, no es que alguien se siente a hablar pues, ahí de largo, el entrevistador le pone el micrófono, le hace la pregunta y el entrevistado se lanza con 10, 15 minutos de respuesta. Entonces, eso sí va a cansar y eso cualquiera te va a cambiar. Y lo que necesitamos en la radio es agilidad, lo que necesitamos es, digamos, dinamismo. Y el dinamismo te lo puede dar, digamos, con los formatos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos hacer que el periodismo llame la atención del público? Insistiendo en lo mismo, ¿verdad? Que el periodismo, para que llame la atención del público, tiene que ser entretenido, el periodismo tiene que ser, digamos, novedoso, buscar el lado novedoso y además el tema de la creatividad. La radio, la televisión y el periódico no pueden, digamos, quedarse con estilos, con esquemas ya del pasado. Entonces, en la radio principalmente, porque la radio, a diferencia del periódico y a diferencia de la televisión, en la televisión tenemos imagen, tenemos movimiento, vemos a la gente que te está hablando. En la radio solamente escuchamos voz. Por lo tanto, necesitas, primero, utilizar los elementos del lenguaje radiofónico, que ya conocemos cuáles son, pero también necesitamos utilizar nuevos formatos. Lo había mencionado hace un instante, cuando muestras un reportaje que se supone que está, digamos, musicalizado, con entrevistas, con encuestas, con testimonios, o cuando muestras, por ejemplo, un programa dramatizado también que te va a permitir mostrar situaciones que posiblemente se puedan presentar y que te ayuden a la gente un poco a, digamos, a entender de una manera distinta un determinado tema. Entonces yo creo que se necesita ser muy creativo en la radio. Perfecto. ¿Usted está de acuerdo con lo que ha expuesto aquí el participante o tiene algo que refutar? Sí, yo creo que hay que ser muy creativos, ¿no? En los diferentes programas de radio o de televisión siempre hay que incluir testimonios. Eso a la gente la capta, ¿no? La atrapa inmediatamente. Y bueno, no solo eso, sino recurrir a otros recursos. Se me ocurre en este momento, no sé, buscar un líder de opinión, un conocido líder de opinión o tal vez un personaje muy popular, un personaje que haya calado en la población, también se le puede incluir, que hable del tema o preguntarle o que él pueda dar una opinión. Eso es muy válido y va a captar a mucha gente. No sé, ¿quién podría ser en este momento? Nuestro Fernando Armas, que es un cómico muy conocido, no solo aquí en la región, que lo quieren mucho, y en el país también. Por ejemplo, podría hablar de un tema que podría, entre comillas, ser aburrido, pero él lo puede convertir en algo atractivo. Correcto. Ahora sí nos vamos con la pregunta número 4. ¿Cómo los medios pueden adaptarse a las nuevas exigencias del público sin afectar a los medios periodísticos? Señor Santiago Mori, tiene 2 minutos para responder esta pregunta. El público siempre le pide a los medios de comunicación de que sean más entretenidos, de que le presenten algo novedoso, de que le presenten, como señalaba Wilfredo, por ejemplo, testimonios, ¿verdad? O entrevistados que aporten. Entonces, para eso se necesita de que los medios de comunicación se metan, podríamos decir, en los zapatos o en la cabeza, en todo caso, ¿no es cierto?, de los radioescuchas. ¿Qué cosa quiere el público para nosotros ofrecerle? Entonces, eso nos va a permitir entender cómo llegar a este público. Para eso, yo creo que es muy importante de que la gente que está trabajando tanto en periodismo, tanto en producción, se pueda alimentar con nuevos conocimientos en cuanto, digamos, a estos recursos que se deben utilizar en la radio. Ya lo habíamos dicho hace un instante, o sea, recurrir a los reportajes, recurrir a las entrevistas, a los testimonios, a las encuestas, eso te ayuda. Y además, hacerlo más ágil los programas. O sea, la agilidad en el programa no está en que hables más rápido. La agilidad está, digamos, en cómo muestras determinados segmentos dentro de un programa de radio que al final te va a permitir
permitir, digamos, hacerlo más ágil. Pero además también hay otras exigencias en el tema de la radio. Comentábamos antes del programa, hablábamos sobre los recursos ahora, por ejemplo, a través de Internet, ¿no es cierto? Las redes sociales que son necesarias a través de los programas, tanto en televisión como en radio, también los periódicos que pueden utilizar las redes sociales. Entonces, sí es bueno utilizar, por ejemplo, esos recursos que nos permiten llegar, digamos, con mayor facilidad o mayor instantaneidad en la información. Perfecto. ¿Usted está de acuerdo con lo que ha mencionado el señor? Sí, claro, Fujimori? yo sí estoy de acuerdo y quiero agregar algunas cosas, ¿no? Que el mensaje en la radio, siempre hay que pensar en que debe tener una estructura. Esto incluye pues una introducción, un desarrollo y unas conclusiones del tema, saber escoger bien el tema, dominarlo y hacerlo muy sencillo, ¿no? También el mensaje que se va a entregar al público, porque no todos los públicos son iguales, ¿no? Y yo antes de venir acá, una vez yo hice un reportaje sobre los bonos agrarios. Entonces los bonos agrarios suena muy raro, a un tema bien complicado, ¿no? Pero yo entrevisté a unos hacendados de aquí de Chiclayo que hablaban del tema, imagínate. O sea, no solamente que los bonos agrarios no se les paga y las tierras se les quitaron durante el gobierno militar, ¿no? Sino que ellos hasta el momento esperan que se les pague esos bonos agrarios, ¿no? De esa forma se puede hacer muy sencillo el mensaje. Perfecto. Entonces, si volvemos nuevamente al punto, ¿cómo los medios podrían adaptarse a las nuevas exigencias del público sin afectar los contenidos periodísticos? Claro, en este momento es clave las redes sociales, ¿no? Las redes sociales se ha comprobado que tienen muchísima llegada, muchísimo alcance. Y yo a veces me pongo a pensar y digo, tiene muchas ventajas, pero también las redes sociales son muy peligrosas a veces. Y hemos sido testigos de que empiezan a bombardear con insultos y no hay quien detenga esas redes sociales, ¿ah? Y nadie puede cortar, bueno, hay mecanismos, ¿no? Pero ya el daño está hecho a veces, ¿no? A mí me parece que tiene un lado muy bueno, pero también hay que saber utilizar estas redes porque pueden ser muy peligrosas también. Correcto, bien, ahora es el momento del resumen de lo que han dicho nuestros dos participantes y podemos llegar a las conclusiones que son válidos los recursos para generar ingresos en el programa, puesto que muchos programas dependen de los ingresos de la publicidad para poder sostenerlos. Además, también es importante el uso de las redes sociales, ya que es una red que hoy en día se utiliza, en el cual también te hace más cercano a la comunicación con la gente. Entonces ahora también uno tiene que adaptarse a los gustos y a los intereses de las personas que nos están viendo o nos están escuchando, ya sea en radio o televisión. Y también, por último, es importante que podemos saber las formas las técnicas y las formas en cómo tenemos que utilizarlas para poder llegar a esta audiencia, ya que a los diferentes gustos que tienen es muy importante ser creativos, también tener un periodismo muy responsable para poder llegar, como decía en algún momento, sin tener que ofender o insultar a nadie. Hemos llegado a la parte final del programa, agradecemos la participación, Muchas hemos gracias. culminado Gracias. con Tiempo de.